Amor por la patria. JK, Juan Carlos Gómez Escobar. El tema de las ambiciones presidenciales, queridos patriotas, está así como bastante al rojo, ¿no? en la oposición, podríamos decir. Y resulta que Jadwe ahora está acusando al PPD, donde el candidato, como ustedes recordarán, es Heraldo Muñoz. Lo está acusando de que en el fondo el PPD, al comienzo la concertación, posteriormente la nueva mayoría, gobernaron al país durante 25 años con un neoliberalismo a ultranza. Cuando uno profundiza un poco en el tema este y sabe que el neoliberalismo es un invento en el fondo de los comunistas para desacreditar el sistema capitalista, principalmente hablándolo a grandes rasgos. Eh, dice Jadwe privatizó las calles, la educación, la sanitaria, los deportes, aseguró el candidato comunista, quien ha tenido varios roces con el timonel de ese partido, Heraldo Muñoz. Para el comando del ex canciller, las declaraciones del alcalde desconocen todas las reformas al sistema educacional, de salud que ha experimentado nuestro país. Ahora, yo le pregunto a Daniel Jadwe, ¿y qué hubiera preferido usted que acá Chile hubiera seguido un modelo socialista como el que había, por ejemplo, en 1973, que nos tenía como uno de los países más pobres de Latinoamérica, por ejemplo? Porque independientemente de los gobiernos que hemos tenido, que lamentablemente han sido de corte socialista como el PPD, pero ellos han sido un poco despiertos para entender que el camino que tenía Chile en el aspecto económico era el correcto, el que había que seguir para que nuestro país se siguiera finalmente desarrollando. Ahora, eh, hay que ver solamente, nuestro país actualmente no es el país que había en ese tiempo, no es el mismo país que existía, por ejemplo, cuando empezó el gobierno militar, por ejemplo. Chile ahora actualmente es un país bastante moderno. Ahora, si ha habido algo que han hecho mal, en este caso, por ejemplo, el señor Ricardo Lagos, cuando inició esta era, el presidente Ricardo Lagos, cuando inició la era de las concesiones, por ejemplo, para hacer autopistas, etcétera, fue el marco regulatorio solamente. Porque, en síntesis, va a desconocer que es agradable subirse a un auto y andar por una autopista. Pero sí, tal vez, en algunas ocasiones, los valores son excesivos y eso se debió haber regulado bien para que el dinero que se cobra, que nos cobran por pasar por las autopistas, sea una cantidad más razonable, que no se produzcan cobros abusivos, que no se produzcan intereses e intereses e intereses e intereses de una forma interminable. Pero eso no es producto, no es un problema del sistema económico capitalista finalmente que ha seguido nuestro país, sino que es una falta del marco regulatorio. Y eso es el problema principal, el marco regulatorio, pero acá hay que ser un poco cauto, ¿ah? Porque cuando nosotros nos vamos a las estadísticas oficiales, por ejemplo, del Banco Interamericano del Desarrollo, nos damos cuenta que Chile, en cuanto a monitoreo, es el país que ocupa el primer lugar en, en América Latina y el Caribe, por ejemplo, en cuanto a monitoreo. Sí se han hecho cosas importantes en la República de Chile. Ahora, en el caso específico que está reclamando Jadwe que, por ejemplo, dice se privatizó las calles. Bueno, gracias a que se privatizaron las calles de Chile son bastante decentes actualmente. Recordemos las calles que habían hace tiempo atrás que eran pero realmente deplorables. Así que, en lo personal, considero que el grave error que hubo en el tema de las concesiones fue que no se creó un marco regulatorio que sea adecuado para proteger los intereses de las personas, en el sentido de que no se cobrara excesivamente, de haber negociado con las empresas concesionarias que se realizaran cobros, en este caso, por ejemplo, por pasar por las autopistas, que fueran más razonables. Ahora,
luego de que la carta presidencial del PPD, o sea, el candidato presidencial del PPD, Heraldo Muñoz, se distanciara de ir a una primaria con el candidato del Partido Comunista, Daniel Jadwe, por su respaldo, por ejemplo, a la nacionalización de los fondos previsionales. El actual alcalde de Recoleta acusó al partido que éste lidera de gobernar por 25 años, como les decía anteriormente, con un neoliberalismo a ultranza. En lo personal, y vuelvo a insistir, el sistema económico que ha tenido nuestro país ha sido bastante exitoso. Nos sacó de la pobreza más extrema que teníamos, por ejemplo, en el año 1973, a convertirnos en un líder. Toda la gente en este país ha mejorado sus condiciones de vida. Los pobres ya no son la misma cantidad que habían en ese tiempo. La mayoría de las personas tienen una vida mejor que la que tenían sus padres, tienen una mejor educación que la que tenían sus padres. El nivel de gente, de muchachos que están sacando su profesión universitaria en nuestro país ha aumentado enormemente, pese a los inconvenientes en cuanto a salud. La desnutrición en nuestro país es prácticamente cero. Los sistemas sanitarios son bastante mejores que en todo el resto de los países de América Latina y el Caribe. Así que, bueno, en la parte específica podemos ver acá, si nos remitimos al tema político solamente, podemos darnos cuenta que se está produciendo una pelea bastante fuerte entre el Partido Comunista y el PPD, y también a esta pelea se va a sumar obviamente el Partido Socialista. Hasta el momento seguramente los comunistas no han querido atacar a la candidata del Partido Socialista porque todos sabemos que detrás de Paula hay unas espaldas anchas de una señora poderosa que la está protegiendo. Entonces seguramente no quieren enemistarse con esta señora. Jaye Propiedades, profesionales y efectivos, venta y arriendo. No pierda tiempo, contáctese con Jaye Propiedades y podrá rápidamente solucionar su problema de arriendo o venta. Jaye Propiedades. Por lo pronto se ve que la gente del PPD no va a hacer bajo ningún punto de vista campaña para que salga presidente de la República Jadwe. La gente del Partido Socialista tampoco. Entonces acá donde se va a producir el gran vacío que le va a impedir a Daniel Jadwe ser presidente de la República, porque si Daniel Jadwe no tiene una colaboración, por ejemplo, de la izquierda convencional, por así llamarla, donde está el PPD, el Partido Socialista, no tiene ninguna opción de ser presidente de la República. Y sabemos que ya la gente del PPD y la gente del Partido Socialista no le va a brindar su apoyo bajo ningún punto de vista a Daniel Jadwe. Además, Jadwe hizo ver que las senadoras Jimena Órdenes, independiente de la bancada PPD, y Yanna Prost, demócrata cristiana, firmaron un proyecto que elimina a las AFP y las sustituye con el Instituto de Seguridad Social de Chile, suprimiendo así el decreto ley 3500 que dio origen a las administradoras en el año 1980. Y señor Jadwe, ¿usted cree que esto hay que aplaudirlo? ¿Usted cree que una especie de administradora social que esté principalmente, finalmente, en manos de los políticos va a significar una mejora para los fondos previsionales de las personas, siendo que el Estado, en el fondo, es un pésimo administrador? Y como es sabido, cuando el Estado tiene en su poder la administración de los fondos previsionales de las personas, hace mal uso de ellos. Y no van a estar esas platas allí. Podrán prometer un poco, pero esto va a ser como un efecto casi piramidal. A lo mejor los primeros van a tener algunas jubilaciones que tal vez sean buenas. Pero ¿cuánto va a durar este efecto pirámide? Esto va a ser, en el fondo, casi como las financieras que tienen estas especies de estafas piramidales, que los primeros reciben un poco de dinero, pero los que vienen detrás no reciben absolutamente nada. Yo en lo personal desconfío de una administradora de fondos previsionales cuyos, en el fondo, cuyos directivos o cuya administración o cuya responsabilidad o la gente que va a estar detrás van a ser los mismos políticos corruptos que han llevado a Chile al caos institucional que estamos viviendo actualmente.
El comando de Muñoz critica en el tono beligerante que tiene los comunistas. Bueno, siempre han sido beligerantes los comunistas, ¿no es así? Eh, la jefa de la campaña del timonel PPD, Natalia Piergentili, tildó de beligerante el tono utilizado por el alcalde, además de cuestionar sus dichos contra el partido, pues decir que nosotros gobernamos con el neoliberalismo no es cierto. Y si es cierto que igual el país progresó, igual el país superó, igual el país se convirtió en un ejemplo y un líder a nivel mundial. El neoliberalismo es algo finalmente que no existe. Si ustedes estudian la historia de dónde viene esto del neoliberalismo, se dan cuenta que es una gran farsa, es una gran patraña que ocupan siempre los socialistas y en este caso el Partido Comunista como para desacreditar un modelo capitalista que finalmente hace progresar a las naciones. Avanzamos, dice la jefa de campaña del timonel Natalia Piergentili, en todo lo que pudimos, pero decir que gobernamos con la derecha o con el neoliberalismo es desconocer todas las reformas al sistema educacional, de salud, que se hicieron durante el gobierno principalmente de la concertación y después de la nueva mayoría. En tanto, si bien ratificó que el PPD ha perdido una parte importante de su votación, Pierre Gentili descartó que esa base de apoyo se redireccionará hacia el Partido Comunista. Yo también creo que al Partido Comunista no va a llegar nada. Es decir, es cosa de que la gente piense un poco. ¿Ustedes creen que con un presidente comunista Chile va a estar mejor? ¿Chile va a ser por un instante mejor país del que es ahora? No, porque es lógico. Y esta es la pregunta que uno siempre le hace a los comunistas y que los comunistas nunca han podido responder. Señálenme un modelo de país comunista que en este momento haya podido surgir en el mundo. Y también nosotros siempre les damos los mismos ejemplos. ¿Será Cuba? ¿Será Venezuela? ¿Será Corea del Norte? ¿Cuál país? Entonces ahí es donde los comunistas no tienen respuesta. ¿Y qué dicen ellos? De nuevo nos van a decir que nos comparemos con Cuba, con Venezuela, o que nos comparan con Corea del Norte. Bueno, ¿y con quién se van a comparar? Porque recuerdo en una oportunidad que estaba Bombo Fica con Checho Irane. Y Checho Irane le dio estas mismas argumentaciones al Bombo Fica y Bombo Fica le señaló como ejemplo de país comunista exitoso en el aspecto económico China, lo cual reveló la tremenda ignorancia que tiene Bombo Fica en relación a la economía bastante compleja que tiene China, pero que en el fondo hace uso y abuso del tema capitalista a su antojo, es decir, para administrar los recursos son comunistas, pero para ganar los recursos son absolutamente capitalistas. Es decir, en China hay un enredo o más bien no hay un gran enredo, sino que ellos para administrar los recursos y en la parte política son comunistas, pero para ganar dinero, para producir riqueza, en ese aspecto son absolutamente capitalistas. Ese mismo argumento fue el que le dio también Checho Irán a Bombo Fica, y Bombo Fica no podía creer, estaba horrorizado que le dijeran que en China no había un sistema económico comunista, sino que producían en base a riqueza en base al capitalismo. Y recordemos que China empezó esto porque los chinos finalmente no son tontos y se dieron cuenta que al comienzo empezaron a poner como islas así capitalistas, islas al decir zonas capitalistas, y se dieron cuenta que allí estaba la plata y posteriormente esto lo fueron ampliando. Es decir, es un tema bastante complicado que algún día tal vez podremos tocar. Heraldo Muñoz, ha manifestado sus reparos a Jadwe desde que surgió su opción presidencial. Sostuvo tras su proclamación que no pediré ni haré un cheque en blanco si no existen acuerdos programáticos con partidos y con Jadwe ya hemos tenido diferencias importantes que tendrán que ser debidamente aclaradas. De todas maneras, el presidente a cargo del PPD, Francisco Vidal, coincidió con su par comunista Guillermo Tellier en que la oposición debe respaldar sea
que triunfe dentro del sector, o sea, que deben respaldar al que triunfe dentro del sector para lograr derrotar a Chile Vamos. No hay que tener prejuicio alguno porque si nos anulamos mutuamente habrá 4 años más de gobierno de derecha con todo lo que eso significa. Ahora, cuando Francisco Vidal, este pajarillo loco que anda de flor en flor, que no tiene idea tampoco de lo que es la lealtad a un sistema político, eh, habla de que si no lo ganamos a la derecha va a saber, o sea, principalmente dice, si nos anulamos mutuamente habrá 4 años más de gobierno de la derecha, con todo lo que eso significa. Entonces acá yo le preguntaría a Francisco Vidal, ¿qué es todo lo que significa? Todo lo que significa es que tendríamos 4 años más con los subversivos en la calle atacando, aportillando cualquier determinación que tome el gobierno, vulnerando los recuerdos históricos como los monumentos, teniendo a diputados en el Congreso que plantean leyes absolutamente ridículas y que van en contra de la prosperidad, de la moral de nuestro país. ¿Eso vamos a tener? Vamos a tener una oposición absolutamente negativa, porque bueno, queridos hay una patriotas, cosa, cuando se dice que el gobierno de Piñera ha sido uno de los peores gobiernos de la historia, bueno, que vienen. habría que también agregarle el apéndice a esto, que la oposición que tenemos ahora ha sido la peor oposición a todas las que ha personas tenido que la estén historia de interesadas nuestro en vender país. o en arrendar una propiedad, Absolutamente quiero recordar nefastas, negativas, que se han fijado solamente podríamos en sus definirlo mezquinos en una intereses sola y jamás palabra: han eficaz. privilegiado el Y si bien quisiéramos superior agregar de otra nuestro palabra, país podríamos como decir un Estado. efectivo. Nunca. Calle Entonces, Propiedades, comuníquense con él acá y nuevamente podrán me solucionar voy a rápidamente remitir a lo que dijo en una oportunidad el problema Checho Irán, de esa que en ese propiedad aspecto que quieren vender, estoy esa absolutamente propiedad en que desacuerdo quieren con él. arrendar. Checho Checho Irán dijo que el Propiedades. gobierno del presidente Piñera sí ha sido el peor gobierno. Sí, tal vez la historia juzgará. Puede que sí, puede que sí. Le voy a conceder ese punto. Pero se le olvidó, estimado amigo Checho Irane, que la oposición que hay actualmente es lejos la peor oposición, el peor Congreso que ha tenido Chile en toda su historia. Entonces, incluso si el presidente de la República hubiera sido otro, hubiera sido un buen presidente, con este nivel de parlamentarios que hay en el Congreso y que están haciendo la oposición, igual lo iban a derrumbar, igual lo iban a boicotear, igual lo iban a tirar al suelo, sí o sí. Eso está absolutamente claro. JK, Juan Carlos Gómez Escobar.